Hola amigos, buenos días. Me preguntáis en muchas ocasiones si es bueno o es malo dormir con un gato. Pues es de lo que va a ir este vídeo, de explicaros cuáles son los pros, porque los tiene, los contras, porque los tiene, y daros también al mismo tiempo toda una serie de consejos para que podáis dormir sin riesgos con vuestro gato. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os lo cuento. Si empezamos por la parte más agradable, es decir, por los beneficios que nos aporta dormir con el gato, pues hay una serie de beneficios que además están demostrados científicamente. Por ejemplo, se ha visto que el ronroneo del gato ayuda al humano a conciliar el sueño. Es curioso, si duermes con un gato al lado que ronronea, es fácil que concilies con mayor facilidad el sueño. Lógicamente, te aporta una seguridad emocional importante, tanto a ti como evidentemente al gato. Luego aparte hay una ventaja clara, y es que la temperatura corporal del gato es más elevada que la nuestra, con lo cual es básicamente en la práctica como tener una pequeña estufa junto a nosotros. Aparte, los gatos que duermen con personas en la práctica se convierten en gatos que son más afectuosos, que son más respetuosos, que no son tan independientes, y esto en el día a día no deja de ser también más agradable. Y claro, lógicamente, algo que comenta cualquier persona que duerme con gato es que se despierta más feliz. Hombre, despertarte con alguien a tu lado que encima es cariñoso, pues hombre, siempre tienes aquel, ¿no? ¿Qué desventajas puede tener también el dormir con un gato? No va a ser todo bonito. Un problema viene dado porque de entrada nos gusta dormir con el gato cuando es pequeñín, cuando es un cachorro. Y luego queremos que de mayor ya nos molesta un poquito en la cama, ya queremos que se vaya. Y esto al gato le provoca una situación de estrés que genera, por lo general, problemas graves. Luego no deja de ser también a veces un problema los movimientos nocturnos, arañazos, que el animal suelte pelo y nos ensucie la sábana, etcétera, etcétera. En algunos gatos se ha visto también que pueden presentar cuadros de agresividad hacia terceras personas de la familia. Es decir, el gato es un animal tremendamente posesivo y durmiendo contigo interpretará que tú eres de su propiedad, de manera que hacia otras personas de la unidad familiar puede presentar agresividad, es decir, como si fueran celos. Y esto en algunos casos, sobre todo si son tus hijos, pues no deja de ser un problema. Y evidentemente dormir con el gato pues te limita la intimidad que puedas tener con tu pareja, esto es obvio. Pero como veterinario, aparte de lo anterior, a mí lo que más me preocupa es que hay toda una serie de enfermedades que nos puede transmitir el gato durmiendo con nosotros. No quiere decir que despierto también nos los pueda transmitir, pero es cierto que se facilita la transmisión de estas enfermedades si el animal duerme con nosotros. Y aunque luego te daré una serie de consejos para que el riesgo de estas enfermedades sea menor, pues creo que los debes conocer. De entrada, un gato puede transmitirnos con mucha facilidad un problema de hongos, es decir, un problema, por ejemplo, de tiña que tenga en la piel y que nosotros a priori no lo veamos. Durmiendo con nosotros, la transmisión de la tiña es muchísimo más fácil. Problemas, por ejemplo, de sarna, frecuente también, problemas de pulga, que nos salte la pulga, problemas de campilobacteriosis, una bacteria que también se transmite con mucha facilidad. La enfermedad de Lyme, muchos gatos son portadores de esta enfermedad que nos la pueden pasar mientras dormimos. Y luego también, lógicamente, los parásitos. Hay parásitos que son especialmente presentes en el gato, como puede ser la toxocara, y una mención aparte va a merecer, porque es algo que nos preguntáis, sobre todo las mujeres cuando estáis embarazadas, el problema de la toxoplasmosis. De entrada te tengo que decir que la transmisión de la toxoplasmosis hacia las mujeres por parte del gato es muy rara. ¿Que puede darse? Sí, se puede dar, pero es tremendamente rara. La fuente principal de contaminación de toxoplasma para los humanos, y en concreto hacia la mujer, donde sí que es un problema grave, dado que si está embarazada puede ser causa de aborto, y un aborto desagradable, pues esta fuente de contaminación más común suele ser la ingestión de carne contaminada por este coccidio. De cualquier manera,
Si tienes dudas de dormir con tu gato por la presencia o no de toxoplasma en tu mascota, es tan sencillo como hacer un sencillísimo análisis en la clínica. Se hacen en muy poco tiempo, en cuestión de minutos. Mención aparte, también hay que hablar de las alergias a los gatos. Hombre, si tienes alergia a los gatos, la vas a tener igual durmiendo con el gato o en la vida normal. Normalmente, cuando alguien me pregunta sobre que tiene un problema con alergia a los gatos, es porque su pareja tiene gato y él es alérgico o ella es alérgica a los gatos, y ahí se va a producir un pequeño dilema. La recomendación fundamental es que como mínimo pongáis en la funda del colchón una de estas fundas antiácaros y que recoja o que evite la proliferación de ácaros, dado que el gato pues va a soltar pelo y este pelo no deja de ser un caldo de cultivo para el crecimiento de estos ácaros. Y como os he dicho al principio, pues ahora vamos a hablar de una serie de consejos para que puedas dormir con tu gato sin tener riesgos de enfermedades y demás. El primer consejo, y siempre lo repito, es que evites que tu gato salga al exterior, que tenga contacto con gatos de los cuales tú no conoces su estado patológico. En cualquier ciudad, aquí en España o en América o en cualquier sitio, hay colonias de gatos que no están tratadas y que son portadores de muchísimas enfermedades. Cualquier mínimo contacto, ya no te hablo de una pelea, puede ser la fuente de contaminación de alguna enfermedad que luego el gato te pueda transmitir a ti. El segundo consejo es que sigas una estricta rutina de cepillado. Cepillar al gato es importantísimo. Primero, porque evitas que se formen bolas de pelo que él se traga y que puede generar un estreñimiento y que luego tengamos que tratar con la famosa malta para gatos que te comentaba en este vídeo, pero es que al mismo tiempo, si tú vas eliminando pelos, las reacciones de hipersensibilidad o de alergia que tengas al gato serán siempre menores. Es importante, antes de dormir con un gato, que tengas al día su plan vacunal. Para ello, de vez en cuando, una vez al año, como mínimo, acude a tu veterinario, que le haga una revisión y que le aplique las vacunas que en ese momento se considere que necesite. Fundamental que aspires la casa de forma periódica. Una casa tratada contra los ácaros con una aspiración potente de sábanas, alfombras y demás es fundamental. Fundamental. Si vas a dormir con tu gato, debes cuidar mucho la higiene de la casa. Y evidentemente, cuida y mucho la alimentación de tu gato. Piensa que si el gato va a contraer la famosa toxoplasmosis, va a ser en muchas ocasiones porque come alimentos en mal estado. Si tú tienes a tu gato bien alimentado y bien nutrido, va a ser mucho más raro que coja esta enfermedad y por lo tanto que te la pueda transmitir a ti. ¿De acuerdo? De cualquier manera, y antes de despedirme, en este vídeo os cuento toda una serie de cosas que jamás debes hacer con tu gato. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaos mucho, chao.